Bien. Esta sería la tercera parte de pues el control multiobjetivo óptimo de robots cooperativos, ¿no? Entonces, pues ya tenemos el modelo reducido de un robot. Em, Espérame, este no. Eh, la que dice robots cooperativos 2 que te pasé es cómo identificar el sistema. Entonces ahora voy con lo que sigue. Esa identificación la podemos ver después, pero de todas maneras te lo paso para que ya lo tengas. Roberto 3. Ejemplo, Tom. Sí, Y por ejemplo, en la presentación que voy a dar en el día viernes, sí. ¿esto es lo que tendré que explicar al profesor? ¿O un Pues, poco menos no, detallado? Porque sí, no, mucho menos porque pues, te pide 10 minutos, pero más bien te explico como todo pues, lo que es como el trabajo, para que de ahí entre las grabaciones, las diapositivas, como que trates de escoger lo que creas más importante y que puedas explicarle a ellos en esos 2 minutos, 15. 15 minutos. Sí, Mm, Selecciona una página, ay, se puso mal, dos, ahí está. Mm, mm, Ahí está. Ahora sí, vamos a compartir. Ahí está. Entonces ahora sí vamos con. Entonces, ahora el problema con dos robots. Entonces, ¿qué buscamos? Tener dos robots paralelos eh, de 5 barras. Tenemos un cuerpo rígido, que en este caso es una cajita. Vamos a suponer que es una caja que a pesar de que es tridimensional, pues la vamos a considerar planar y que la vamos a sujetar en el centro de esa cajita. Y la idea es que entre los dos robots interactúen, entre los dos cargando la cajita. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos la cinemática de ambos robots. Cinemática y dinámica del objeto y de ambos robots. Y ahora vamos a agregar dos nuevas restricciones, las de cooperación que son las de agarre y las de dinámica cooperativa, que son aparentemente son lo mismo, están relacionadas, pero vamos a ver pues cómo difiere una de otra y cómo lo vamos a plantear. Entonces, vamos a empezar con un marco de referencia global. Como tenemos a los dos robots ahora lo tenemos en X y Z, es decir, tenemos un sistema donde está un robot del lado izquierdo, el robot del lado derecho y está nuestra cajita en el centro. Ahora este, nuestro sistema del objeto va a iniciar justamente en el centro de la cajita. Entonces definimos un marco inercial global en el plano. Ese marco inercial global va a ser, pues, nuestro centro de los dos robots, que sería este de aquí. Este es el global y este va a ser el del objeto o el body. Así le vamos a llamar. Entonces ese marco inercial tiene tres cosas. Tiene las coordenadas del objeto y tiene X y Z, es decir, se va a mover sobre X y Z todos nuestros ejes globales. ¿Y por qué le ponemos la del objeto? Porque más adelante lo vamos a necesitar en nuestro sistema global. Que- Entonces tenemos este sistema que está aquí, que es el que al final tiene los dos robots ya encontrados con gravedad y con un objeto en el centro. Que- Entonces, ¿cómo vamos a modelar el cuerpo rígido? Pues vamos a suponer que ese cuerpo rígido tiene coordenadas XB, es decir, tiene una coordenada X, tiene una coordenada en Z y una orientación de la caja, una orientación con respecto al marco global, que en este caso no la vamos a tomar en cuenta. Prácticamente esto lo vamos a medio ignorar, y digo medio porque lo vamos a necesitar, pero no pasa nada si se modifica. Entonces, si derivamos
es esas posiciones, que es posición X, Z y orientación, pues nos da X punto del objeto. Ya tenemos las velocidades del objeto. Bien. Entonces vamos a ver cómo llegamos. Este, ahí, entonces tenemos dos coordenadas activas para el robot izquierdo, que es la L, dos coordenadas activas para el derecho. Si nuestro modelo ya está reducido en el lado izquierdo y en el lado derecho, pues ahora nuestro sistema total van a ser cuatro Qs, las dos de la izquierda y las dos de la derecha. Por eso nos interesa reducir el modelo, porque si hubiéramos tenido cuatro de un robot y cuatro del otro, más tres del objeto, pues ya tendríamos una dimensión 11. Y en este caso, pues solamente por los robots tendríamos cuatro. Pues a ese le vamos a llamar QA activos, a todos los activos de los dos robots al mismo tiempo. Ese es QA ahora. Ahora, las Q cooperativas. Vamos a generar un vector que le llamamos vector natural de coordenadas del sistema cooperativo. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver en dónde necesitamos las coordenadas cartesianas y angulares del sistema cooperativo. Entonces necesitamos los valores de QA y los valores cartesianos de la caja, de cómo van a cooperar ellos. Entonces vamos a llamarle al sistema completo QC a las coordenadas de los dos robots más las coordenadas del objeto o el centro del objeto, más bien. Y ese es nuestro nuevo QC de dimensión 7. Entonces, el centro del objeto o el centro de ese body, pues vamos a suponer que tenemos nuestro centro de la caja. Aquí está el centro de la caja. Y en ese centro de la caja tenemos los puntos de agarre. Entonces tenemos el punto de agarre por la izquierda y el punto de agarre por la derecha. Ese va a ser el agarre RGL, el de la izquierda, y RGR, el de la derecha. Es decir, del origen, es decir, del centro de la caja hacia la izquierda tenemos una longitud G negativa. Por eso es que tenemos ese punto de agarre en menos L y cero en Z. Y de manera positiva tenemos LG y cero en Z. Entonces tenemos ahí el punto de agarre en la derecha. Entonces estamos suponiendo que del centro de la caja está la mitad de la caja, menos L hacia el robot izquierdo y más L hacia el robot derecho. Si consideramos toda la cinemática directa para llegar ahí, le vamos a llamar punto de agarre izquierdo a justamente eh, las coordenadas, la cinemática directa para llegar a ese punto de agarre que sería la traslación más la rotación. La traslación más la rotación en el punto de agarre izquierdo y en el punto de agarre derecho. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, Robert, o no sé si vamos bien. Sí, a ver, entonces, aquí me estás representando ya eh, un marco de referencia Sí, para el cuerpo body, que es la caja, así es, y el marco de referencia del brazo activo de izquierda y brazo activo derecho con las restricciones reducidas así es. para que no sea de dimensión 11 y nuestro vector sea más de mínima dimensión. Sí, Ahí, en donde dice PGL igual a CB, es, es cómo llegamos desde el marco de referencia hacia el punto del centro de la caja. así es. Ok. Sí, esa RGBL es esta de aquí. Ujú. Podemos rotarla o no, es decir, podemos definir que nuestro agarre sea completamente normal a esa línea o la podemos rotar que no sea tan normal, ¿no? Entonces, esta vamos a definir que si es normal, entonces tenemos una rotación, pero vamos a suponer que es cero, ¿no?
Esa es la rotación más un contacto B. Ahorita lo vamos a, ahorita lo vamos a definir bien CB. Ese le llamamos punto de agarre en la izquierda y punto de agarre por la derecha. De hecho, este CB que tenemos aquí es el centro de masa del objeto. Entonces, déjame ver si lo podemos dibujar. Entonces tenemos así el marco de referencia. Aquí está el objeto. Aquí está el punto CB. Entonces, CB menos esta distancia. Aquí está el punto de agarre izquierdo. Entonces, CB más G, o es decir, menos GL, por la orientación me da el punto de agarre PL. Y el punto de agarre izquierdo, pues es esta coordenada CB menos o bueno, más esta LG por la orientación. Y esos son los puntos de agarre por la izquierda y por la derecha. A partir del body. Que Es como la cinemática directa, pero partiendo no del sistema global, sino del objeto. Ay, ah, que ya me lo cambió. Ahí está. Sí. sí, Ok. Ya que tenemos eso, ahora sí vamos al efector final. Vamos a suponer entonces ahora que tenemos nuestro sistema otra vez y el punto de agarre ya lo conocemos. Entonces, como ya lo conocemos, lo hacemos por cinemática directa que llegue el robot uno a ese punto de agarre y el robot 2 a ese punto de agarre. Entonces, el punto de agarre visto desde el objeto tiene que ser el mismo punto usando cinemática directa del robot. Pues el punto de agarre derecho visto desde el centro del objeto va a ser la cinemática derecha del robot derecho, pero ahora visto desde el origen global. Tiene que ser el mismo punto, tanto visto desde el body, que es la caja, como visto desde el punto global. ¿Sí? sí. Ok. Como son iguales, pues ya tenemos definido nuestro punto de agarre, visto desde la caja y visto desde los robots. Listo. Ahora sí, vamos con las restricciones, que ya se empieza a poner interesante. Como tienen que ser, es decir, tiene que ser un cierre visto desde la caja como visto desde el robot, entonces el punto visto desde la caja como visto desde el robot tiene que ser el mismo punto para el robot izquierdo. Si lo restamos, nos da nuestra primera restricción de cooperación. Lo mismo para el robot derecho. Tenemos el punto de agarre visto desde la caja y el punto de agarre visto desde el robot. La diferencia tiene que ser cero. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación de ahora nuestras restricciones, pero de cooperación o de contacto, por así decirlo. Esas son nuestras restricciones cooperativas. Le vamos a llamar restricciones cooperativas. Pero son restricciones holónomas. Entonces vamos a seguir el mismo camino otra vez que con las no holónomas y con lo demás, pero ahora en restricciones cooperativas. Doctor, Sí, quizás sea una preguntita ya más de, pues sí, de, de temas anteriores, pero ¿por qué? Lo tengo que preguntar. ¿Por sí, qué, por qué en las restricciones autónomas, por ejemplo, en la cinemática directa de nuestro robot, siempre hacemos una diferencia? Cinemática directa por el lado izquierdo menos la derecha es igual a cero. Y en este caso tenemos el marco de referencia del cuerpo de la caja menos la cinemática directa del marco de referencia global sí. al punto del efector final de nuestro robot, y igual debe de ser igual a cero. ¿Qué significado, qué análisis o qué abstracción tiene que hagamos una resta y que sea igual a cero? Le llamamos siempre cierre geométrico. Entonces, de esta manera definimos que tanto visto desde la caja como visto desde el robot, tienen que ser el mismo punto siempre. Ok, Sí.
Que- Entonces tenemos, entonces fíjate, antes de, para no confundirnos tanto, tenemos un sistema que va desde la caja y un sistema que va desde el origen de los robots. Este PGL y PGR son vistos desde la caja. Aquí están los puntos de contacto. Y los siguientes ahora es visto desde el origen de los robots. Es decir, yo aquí me transporto y si te fijas, tengo una rama izquierda que va a este punto de contacto y tengo una rama derecha que va al mismo punto de contacto, ¿no? Sí, Entonces, si te fijas, son las mismas restricciones que hemos hecho siempre, pero ahora en el punto de contacto, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces tenemos, usando la cinemática directa del robot izquierdo y la cinemática directa del robot derecho. Ya que tenemos la cinemática directa de ambos robots hacia el punto de contacto, pues tenemos dos cinemáticas directas, ¿no? Tenemos la cinemática directa usando nuestra cinemática directa y eso tiene que ser el punto GL, que es vistos ahora desde la caja. Tiene que ser el mismo, ¿no? Sin embargo, no lo voy a considerar desde la caja, sino ambos están referenciados al robot, es decir, déjame ver si lo podemos dibujar. Aquí, voy a poner la cajita. Entonces, una es por aquí, luego por acá y aquí tengo el contacto. Ahí está el primer contacto. Ahora de aquí, ahora desde aquí hasta el centro de la caja y hacia acá está el punto de contacto. Si te fijas, ese es el cierre geométrico. Me da como si fuera una restricción diferente. Déjame la vuelvo a poner. Ahí está la cajita. Desde el origen de los robots está el CB, que es el centro de la caja, más R por la orientación de la izquierda por la L, la longitud del punto de contacto. Ahí está. Y tengo la cinemática directa del robot izquierdo que va a ese punto de contacto. Aquí es donde ocurre el cierre geométrico en este. Del lado derecho es igual, está esta CB más el punto de contacto desde del centro de la caja al el contorno de la caja. Ahora, usando cinemática directa, voy al origen del robot izquierdo y al contacto del robot. Y ese punto tiene que ser exactamente el mismo. Pues este me da la restricción cooperativa 1 y este me da la restricción cooperativa 2. ¿Sí? sí, doctor. Ok. Entonces ahí están mis dos restricciones cooperativas. Entonces es del centro de la caja al punto de contacto y del origen al robot al punto de contacto. Y como son dos robots, pues son dos restricciones. Ahora, necesitamos ver dos interpretaciones que es visto desde la caja y visto desde los robots, pero son desde el mismo origen global, desde el mismo origen. Entonces tengo del origen global al centro de la caja más la longitud izquierda y ese es el punto de agarre visto desde la caja. Y el otro era pues la cinemática directa del centro del robot, por así decirlo, más la cinemática directa del robot y ese es el punto de agarre por la izquierda, pero del robot. Entonces la diferencia pues me da la restricción uno y la otra la restricción 2. Como son restricciones, las derivamos y nos da el jacobiano de las restricciones por las velocidades XB de la caja. ¿Por qué solamente de la caja? Porque aquí tengo el punto de la caja.
Entonces al final pues me va a dar esas restricciones. Entonces tengo el jacobiano de restricciones no más del robot izquierdo y del robot derecho para las restricciones cooperativas. Entonces tengo las restricciones holónomas, las restricciones no holónomas y hacemos otra vez lo mismo. Tenemos que, como son dos restricciones, es decir, esta segunda restricción no holónoma, si te fijas, es una parte del jacobiano por QA punto, que es la de los robots, y una parte del jacobiano por la velocidad de la caja. Y me da esta restricción que es la misma, pero particionada, por así decirlo. O sea, me da lo mismo, solamente que este está en forma matricial completa y este es como en forma matricial como por partes, pero hablan de la misma multiplicación. ¿Y esto para qué? Pues para tener después la aceleración, la velocidad del robot o la velocidad de la caja, dependiendo de qué necesitemos. Bien. Entonces ya tenemos los dos jacobianos, los unimos en un solo jacobiano y me da el jacobiano de las restricciones, que es prácticamente una diagonal. Y el jacobiano del robot, de la caja, perdón, pues es justamente esta expresión de aquí. Si los particionamos como decíamos, pues me da la ecuación que teníamos antes. Y ese le vamos a llamar pues cinemática cooperativa. Ok. Ahora, ya tenemos las restricciones. Ahora sí vamos a modelar la caja como si fuera un cuerpo rígido, deformable o ligeramente deformable. ¿Qué significa eso? Que vamos a suponer ahora que tenemos una caja que sí va a tener un punto de contacto, pero dependiendo la fuerza va a tener una cierta deformación en la caja. Y conforme se va deformando, la caja genera una reacción. A una le vamos a llamar fuerzas de contacto y a otra le vamos a llamar fuerzas de reacción. La combinación de ellos me da pues la impedancia. La impedancia por la izquierda y la otra va a ser la impedancia pues por la derecha. Entonces generamos un modelo de la caja como si fuera un masa resorte amortiguador, pero como si fuera un cuerpo rígido como con el lagrangiano. Tenemos la matriz de masas, tenemos Coriolis y tenemos la gravedad. Por un lado tenemos las fuerzas que le llamamos Grange, que es como Grange es como el agarre, la fuerza de agarre cooperativa, y el otro son las fuerzas externas o perturbaciones que podamos tener. Necesitamos las dos en esta dinámica. Y esta dinámica le vamos a llamar dinámica de impedancia. Ok. Entonces vamos por las fuerzas. Entonces, de las fuerzas, sea una fuerza planar en X y en Z, que están en la caja. Entonces tenemos otra vez del punto del centro de la caja una fuerza en X. Y como el robot puede estar inclinado, pues también genera una fuerza en Z. Entonces, la distancia por la fuerza en Z me da un momento negativo, mientras que la distancia, digamos, por superposición, por esa velocidad me da un momento positivo. Por eso es que tendría, incluso haciéndolo si lo quisiera hacer como por multiplicación de vectorial o por multiplicación cruz, la distancia por las fuerzas, pues me daría una fuerza positiva y una fuerza negativa. La fuerza en Z me da en el sentido antihorario y la fuerza en X me da en el sentido, este, mm, en el sentido contrario.
Entonces, por producto cruz también me da esa diferencia de fuerzas. Pues, si yo sacara la fuerza XZ por una distancia XZ y hago el producto cruz de esos, pues me da esta expresión de aquí. ¿Ok? A esa fuerza, Estoy teniendo problemas ah, para conectarme a Internet. a esa, Consulta la sección de ayuda de la app de Alexa. a esa fuerza la vamos a llamar justamente pues la fuerza de agarre, ¿no? Entonces, la fuerza que se ejerce sobre el objeto va a depender de la distancia del objeto al punto de contacto y la fuerza que se genera ahí. Pues, ¿cómo vamos a definir eso? Pues van a ser las fuerzas tal cual y las fuerzas por la distancia. A ese le vamos a llamar matriz W. Esa matriz W representa pues la acción mecánica que se ejerce sobre el cuerpo rígido. Entonces tenemos la matriz W, ahora vamos por la matriz del Grunge, que decíamos que era el agarre. ¿Cómo es el Grunge? El Grunge es una matriz G por las fuerzas de los dos robots. La matriz G es el agarre. Entonces el agarre lo vamos a definir como la identidad y la matriz S, que es una matriz para generar un producto vectorial. Y esa matriz S se define así como lo tenemos aquí abajito. Entonces, si yo hago la multiplicación de esa G por las fuerzas, entonces la W pues me da la suma de fuerzas arriba y el producto cruz de las fuerzas del robot izquierdo y del robot derecho. Y eso me da mi grunge total o el grunge cooperativo, las fuerzas de contacto cooperativa. Ahora vamos con las fuerzas de contacto. Entonces, las fuerzas de contacto se modela como un jacobiano que se ejerce en el contacto por la fuerza de contacto. El jacobiano que se ejerce en el contacto por la fuerza de contacto del robot izquierdo y del robot derecho. ¿Cómo tenemos esos jacobianos? Ok, ahorita lo vamos a sacar. Vamos a suponer que las fuerzas ya las conocemos de alguna forma. Nos faltan los jacobianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos definir las fuerzas de contacto. Eso nos va a dar una matriz de Grunge y eso nos va a dar la aceleración en la caja. Ok, entonces ya tenemos fuerzas de contacto. ¿Cómo obtenemos esos jacobianos? Vamos a hacerlo más adelante. Bien, para esto esa fuerza que se ejerce en el Grunge, lo vamos a llamar FC, que son prácticamente la fuerza izquierda y la fuerza derecha. Son las fuerzas de contacto. Y son las componentes que genera el Grunge sobre la caja y las fuerzas internas que se generan en la caja. Si multiplico la G por las fuerzas internas, me tienen que dar cero, porque realmente las fuerzas internas no me generan un movimiento, sino me generan una reacción. Las que sí me generan movimiento, pues son las componentes de la fuerza en el Grunge. Y así modelamos entonces por impedancia. Entonces sería la matriz deseada de que queremos de inercia, de amortiguamiento y de rigidez. Y le llamamos matriz, digo, dinámica de impedancia, que es prácticamente un masa resorte amortiguador. Eso va a ser el error en la aceleración en el contacto, el error en velocidad en el contacto y el error de posición en el contacto, es decir, lo que se ejerce contra lo que realmente está penetrando. Esa dinámica de impedancia le vamos a llamar W externa. Bien. Entonces, la W externa, que es como nuestra W deseada, porque tenemos la impedancia deseada,
pues va a ser justamente esto que tenemos aquí tal cual. Solamente que ya desarrollado en aceleración, en velocidad y en posición. Y esa es la impedancia deseada o nuestro Grange deseado. El Grange real, pues sabemos que, o bueno, suponemos que el real es este que tenemos aquí, pero el deseado, pues es este que tenemos acá. Entonces vamos a generar el real contra el deseado. Entonces, la fuerza de contacto va a ser esa matriz G que ya obtuvimos por el Grange deseado, que es la impedancia, más las fuerzas internas que son las que nos dan el espacio nulo por la fuerza interna de agarre. Y a eso le llamamos fuerzas de contacto también. Otra vez el jacobiano para las fuerzas de contacto, pues son las taus finales que vamos a tener en el modelo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener cada uno de ellos? Pues tenemos las restricciones, el jacobiano de las restricciones, que al final tiene que ser el mismo que el jacobiano de la caja. Tenemos la impedancia deseada, tenemos el Grange deseado, tenemos que generar la tau de contacto, tenemos la fuerza de contacto pero visto con el espacio nulo y tenemos nuestra función de impedancia. Y en resumen, eso es lo que tenemos que obtener. Todos estos valores los tenemos que obtener para que tengamos un agarre cooperativo. Prácticamente es eso. Entonces, si obtenemos todos estos, ¿qué vamos a obtener? Pues al final vamos a tener una cajita con una fuerza que está ligeramente penetrada, donde aquí tenemos una impedancia que es el error en posición, y como se va a mover la caja, pues va a ser un error de posición, de velocidad y de aceleración, que nos da esta fuerza interna deseada, que es la impedancia que decíamos. ¿Cómo la generamos? Pues con una fuerza de contacto. La fuerza de contacto, pues sabemos que es la fuerza que creemos conocer. No la conocemos, entonces la podemos obtener a través de esta expresión de aquí, donde G ya la obtuvimos por ahí, WD pues es la impedancia y N y alfa pues son del espacio nulo. Y ya que tenemos la fuerza de contacto, pues primero resolvemos la impedancia. Eso nos da la fuerza de contacto. Ya que tenemos la fuerza de contacto, nos da la tau que debemos poner en el modelo, que son mis taus de los actuadores. Ya que tengo mi tau de los actuadores, ahora sí vamos, ¿qué pasa con la caja? Y modelamos la caja, modelamos la velocidad no autónoma y las restricciones. Y eso me da, pues, una función cooperativa. Prácticamente es todo. Sí, ese ya es cuando ya son los dos robots, ¿verdad, doctor? Por eso se hace esta Sí, está como, cinemática cooperativa. así es, así O es. sea, ahí se ve porque está, bueno, ahí se ve pequeño, está parametrizado. Pero ya al meterle todos los valores de ambos robots, pues sí es un chorote. Sí, Y eso solo es para impedancia, ¿no? solamente para impedancia, sí. Hay otras soluciones donde dicen, de hecho hay muchos autores que dicen, ay, no, yo no voy a generar ni la impedancia porque a eso ya me evito el contacto y me evito esto y me evito esto. Me quedo solamente con estas dos y todo lo hacemos cinemático. Es decir, supongo que ya está bien agarrado y solamente hago que se mueva mientras se cumplan estas dos restricciones. Eso también es posible hacerlo, pero no es muy recomendable porque son controles independientes, ya no es cooperativo. Ok. Bueno, digamos si es cooperativo porque resuelve las restricciones, pero no le hacen caso a la caja, ¿no? Se te podría caer y los robots siguen funcionando teniendo una distancia entre ellos. Sí. Pues lo único que vamos a agregar es justamente estas nuevas cuatro ecuaciones
que es prácticamente mi control por impedancia. Para que funcione, ¿qué tenemos que proponer? La M, la D, la K y la G. Con eso ya obtenemos pues la impedancia. Con esa impedancia, pues los contactos. Con ese contacto, la fuerza que va en nuestro modelo cooperativo. ¿Esa casa de la proponemos nosotros o bien o la podemos sacar del mismo modelo? La M, la D y la K las proponemos nosotros. Esas se proponen. Es como el QR del LQR. Entonces tendríamos algo así. Mm, al final, nuestra función cooperativa al final, déjame ver, sería Q punto punto igual a M que depende de los activos por Q activos punto punto. Más Coriolis de los activos por QA punto punto, ¿no? Más fricción activo por QA punto. Más gravedad activa, que depende de Q activos, ¿no? Y esto es igual a una tau A, pero ya no es tau A. Este sería en el robot uno. En el robot 2 sería exactamente lo mismo. Pero ahora en cada uno de los robots, ahora ya no es tau A, sino ahora en lugar de tau A va a ser jacobiano eh, transpuesto por fuerza de contacto. Entonces va a ser esa tau A, que es la de los motores, ahora más la fuerza cooperativa, la restricción cooperativa. Así quedaría nuestro modelo final de cada robot. Sería nuestro modelo tal cual, más jacobiano cooperativo por fuerzas de contacto. Y con eso podemos proponer cualquier ley de control nosotros proporcionando la fuerza y resolviendo la J del contacto. Pues esas las podemos resolver y en lugar de proponer la fuerza, pues la proponemos de manera indirecta, como suponiendo que esa fuerza genera una impedancia o una penetración, que nos da esta matriz de impedancia, esta función de impedancia, y esa WD nos da una fuerza de contacto considerando la impedancia. Y ahora sí, con esa fuerza de contacto, ahora sí resolvemos la fuerza de contacto que necesitamos de ambos modelos. Este es del modelo uno y el modelo 2 sería exactamente el mismo. Ambos comparten esta JET. Así quedaría prácticamente como la visión general. Y esto que tenemos aquí, pues es como creemos que se mueve la caja. Se mueve la caja así, pero con una restricción de agarre y unas fuerzas externas de reacción. ¿Cómo obtenemos esas? Pues a partir de todo el modelado de impedancia. Pues así es como estaría todo anidado.